Isabella se sintió morir por dentro, cada palabra de su exnovio era un cuchillo afilado clavándose en su dignidad frente a todos. Creía que estaba sola en su humillación, perdida en un mar de rostros indiferentes y crueles. Pero de repente, una mano firme se posó en su hombro, y su silencioso chófer, el hombre que solo conocía por su uniforme, se interpuso entre ella y su agresor. Lo que hizo a continuación no solo silenció la fiesta, sino que desató un secreto capaz de destruir un imperio y construir el amor más inesperado y peligroso de sus vidas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabella Torres se miró al espejo, el reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, con unas ojeras que ni el mejor corrector podía disimular del todo. A sus 28 años, sentía que corría en una cinta sin fin, esforzándose cada día en su trabajo como diseñadora gráfica en Vega Corp, una de las corporaciones tecnológicas más grandes del país. Solo para ver cómo otros se llevaban el crédito por sus ideas. Hacía 6 meses que su vida sentimental se había ido a pique de la forma más dolorosa. Ricardo Montes, el hombre con el que había compartido 2 años de su vida, le había dejado claro que ella no era suficiente. Eres ambiciosa, Isabella, pero tu ambición no tiene pedigrí, le había dicho la noche de la ruptura, sus palabras frías y calculadas. Yo necesito a mi lado a una mujer que venga de un mundo como el mío, no a una que intente escalarlo con las uñas. El recuerdo todavía ardía como una herida fresca. Él era el hijo de un empresario exitoso, acostumbrado al lujo y al poder, y ella, la hija de una maestra y un carpintero. Criada con amor pero sin los apellidos ni las cuentas bancarias que Ricardo consideraba imprescindibles. La ruptura no solo le rompió el corazón, le hizo cuestionarse su propio valor, algo que luchaba por reconstruir día tras día. Ahora, su rutina era un bucle monótono, de su pequeño pero acogedor apartamento al imponente edificio de cristal de Vega Corp, y de vuelta. La única variable en su día a día era el hombre que la transportaba en ese trayecto. Adrián. Era parte del servicio de transporte ejecutivo que la empresa ofrecía a un grupo selecto de empleados de nivel medio-alto, una prestación que Isabella había conseguido por su destacada participación en un proyecto anterior. Adrián era un enigma. Un hombre de unos 34 años, calculaba ella, con una presencia que desentonaba con su uniforme impecable de chófer. Era alto, de hombros anchos y una constitución que hablaba de fuerza contenida. Su rostro, de rasgos marcados, una mandíbula firme y una barba de pocos días perfectamente cuidada, rara vez mostraba emoción alguna. Pero eran sus ojos los que la intrigaban. Eran de un color miel profundo, y aunque su expresión era siempre profesional y distante, Isabella a veces captaba un destello de inteligencia aguda, de observación, como si estuviera viendo mucho más de lo que dejaba entrever. Sus interacciones eran mínimas, limitadas a un cortés buenos días, señorita Torres y un que tenga buena tarde. Él conducía con una eficiencia silenciosa. El interior del lujoso sedán negro se convertía en un santuario donde ella podía sumergirse en sus pensamientos. A veces, sentía su mirada sobre ella a través del retrovisor, pero cuando levantaba la vista, él ya estaba concentrado en la carretera. Esa mañana, la tensión en el aire de la oficina era palpable. Se anunciaba la gala anual de Vega Corp, el evento más importante del año. Era de asistencia obligatoria. Isabella sintió un nudo en el estómago cuando su jefa, la señora Garrison, una mujer de hierro con un gusto impecable para los trajes de chaqueta, pasó por su cubículo para entregarle la invitación formal. Espero verla allí, Torres. Es una excelente oportunidad para hacer contactos, dijo sin mirarla realmente, más interesada en su tablet. Isabella forzó una sonrisa y asintió. La idea de pasar una noche entera rodeada de ejecutivos engreídos y sonrisas falsas ya era desalentadora, pero se convirtió en una auténtica pesadilla cuando su compañera de al lado, Brenda, soltó la bomba. Oye, ¿te has enterado? Ricardo Montes va a estar en la gala. Al parecer su nueva prometida, Verónica de la Fuente, tiene vínculos con uno de nuestros mayores inversores.
Y van a ser la pareja de la noche, comentó Brenda con un entusiasmo chismoso. El aire abandonó los pulmones de Isabella. Verónica de la Fuente. La heredera de un imperio hotelero. Justo el tipo de mujer con el pedigrí que Ricardo buscaba. La sola idea de enfrentarse a ellos, de ver la mirada triunfante de Ricardo, de soportar su condescendencia, era insoportable. Por la tarde, mientras Adrián la llevaba de vuelta a casa, el silencio en el coche era más denso que de costumbre. Isabella miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje urbano, su mente era un torbellino de ansiedad y humillación anticipada. De repente, la voz grave de Adrián rompió el silencio. ¿Se encuentra bien, señorita Torres? La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que él iniciaba una conversación que no fuera estrictamente necesaria. Se giró para mirarlo por el retrovisor y se encontró con su mirada inquisitiva. Sí, gracias, Adrián. Solo un día largo, mintió ella, tratando de que su voz sonara convincente. Él no dijo nada más, pero Isabella notó que el ceño se le frunció ligeramente, una mínima alteración en su máscara de impasibilidad. Durante el resto del trayecto, sintió que sus ojos volvían a posarse en ella de vez en cuando, ya no con una distancia profesional, sino con algo que se parecía a la preocupación. La noche de la gala llegó demasiado rápido. Isabella había pasado días debatiéndose sobre si ir o no, pero las palabras de su mejor amiga, Clara, resonaron en su cabeza: no puedes dejar que ese imbécil te haga invisible. Ponte el vestido más espectacular que encuentres, levanta la cabeza y demuéstrale que tu mundo no se detuvo cuando él se fue. Con ese consejo como armadura, Isabella eligió un vestido de color azul zafiro que se ceñía a sus curvas y resaltaba el color de sus ojos. Era sencillo pero elegante, el único vestido caro que se había permitido comprar en años. Se maquilló con esmero, peinó su larga melena castaña en ondas suaves y, al mirarse por última vez en el espejo, respiró hondo. No se sentía poderosa, pero al menos aparentaba no estar rota. Adrián la esperaba abajo. Cuando salió del edificio y él la vio, por primera vez, la expresión del chófer cambió visiblemente. Sus ojos se abrieron una fracción de segundo más de lo normal, recorriéndola de arriba a abajo con una apreciación innegable. Un ligero rubor subió a las mejillas de Isabella. Está impresionante, señorita Torres, dijo él, su voz un poco más ronca de lo habitual. Le abrió la puerta del coche, su mano rozando la de ella por accidente cuando le ayudó a entrar. La breve descarga eléctrica que sintió la dejó desconcertada. Gracias, Adrián, susurró ella, metiéndose en el coche y tratando de calmar su corazón desbocado. El trayecto hasta el lujoso hotel donde se celebraba el evento fue extrañamente íntimo. Adrián puso una suave música de jazz instrumental y el ambiente se cargó de una tensión diferente. ¿Está preparada para esta noche?, preguntó él de repente. Isabella suspiró, la fachada de confianza desmoronándose un poco. No realmente. Hay gente allí que preferiría no ver. Él la miró de nuevo por el espejo. A veces, la mejor manera de enfrentarse a los fantasmas del pasado es demostrarles que ya no tienen poder sobre nuestro presente. Las palabras la sorprendieron por su profundidad. ¿De dónde sacaba un chófer esa sabiduría? Era como si Clara le estuviera hablando a través de él. Gracias. Necesitaba oír eso, dijo sinceramente. Cuando llegaron, Adrián se bajó y le abrió la puerta con su profesionalismo habitual, pero antes de que ella se alejara, él la detuvo suavemente por el brazo. Su tacto era firme y cálido. Recuerde su valor, Isabella, dijo, usando su nombre de pila por primera vez y mirándola directamente a los ojos. No deje que nadie se lo quite. Isabella solo pudo asentir, con la garganta apretada por la emoción, y entró en el salón de baile, sintiendo la calidez de su mano en su brazo mucho después de que la hubiera soltado. El salón era un derroche de lujo. Candelabros de cristal, gente vestida de gala, el murmullo de conversaciones importantes. Isabella se sintió como un pez fuera del agua. Consiguió una copa de champán y se refugió en un rincón, observando. Y entonces los vio. Ricardo y Verónica. Él, impecable en un smoking de diseño, ella, deslumbrante en un vestido rojo cubierto de diamantes.
Se reían, recibían saludos, eran el centro del universo. Ricardo la vio. Su sonrisa se torció en una mueca de superioridad. Le dijo algo a Verónica y caminó hacia ella, con la arrogancia de un depredador que acorrala a su presa. Vaya, vaya, mira a quien tenemos aquí, dijo Ricardo, su voz cargada de veneno. No sabía que la empresa invitara a los de la planta baja a este tipo de eventos. Isabella sintió que la sangre se le helaba. Hola, Ricardo. Mi jefa insistió en que viniera, respondió, tratando de mantener la compostura. Verónica se acercó, mirando a Isabella de arriba abajo con desdén. Ricardo me ha hablado de ti. La diseñadora, ¿verdad? Qué adorable que te esfuerces tanto. El insulto velado era claro. Isabella, todavía trabajando en ese cubículo, continuó Ricardo, alzando la voz para que los que estaban cerca pudieran oír. Pensé que tus grandes ideas ya te habrían sacado de allí. Supongo que algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Cada palabra era un golpe. La gente a su alrededor empezó a murmurar, algunos con lástima, otros con morbo. Isabella sintió las lágrimas picándole en los ojos. Quería que la tierra se la tragara. Estaba a punto de darse la vuelta y huir cuando una figura alta y sólida se interpuso entre ella y Ricardo. Era Adrián. Estaba allí, en su uniforme de chófer, pero su postura no era la de un empleado. Era la de un guardián, la de un hombre que no toleraría ninguna falta de respeto. ¿Algún problema?, preguntó Adrián, su voz era un murmullo bajo y peligroso que cortó el aire. Ricardo se rió, una risa desagradable. Miren a quién tenemos aquí, el chico de los recados. ¿Vienes a llevarle el abrigo a tu jefa? Llegas un poco pronto, la fiesta acaba de empezar. La mirada de Adrián se endureció, sus ojos miel se convirtieron en acero líquido. Dio un paso adelante, invadiendo sutilmente el espacio personal de Ricardo, obligándole a retroceder instintivamente. La calma de Adrián era más intimidante que cualquier grito. Vengo a asegurarme de que la señorita Torres no sea molestada por personas de poca categoría, dijo Adrián, su voz clara y resonante en el repentino silencio que se había formado a su alrededor. Se dirigió directamente a Ricardo. Le sugiero que mida sus palabras, señor Montes. La reputación, a diferencia del dinero, no se puede heredar. Se gana. Y se pierde muy fácilmente. El salón quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Las palabras de Adrián, la autoridad con la que las pronunció, habían dejado a todos boquiabiertos, especialmente a Ricardo, cuyo rostro pasó del rojo de la furia al pálido de la humillación. Había sido puesto en su sitio no por un igual, sino por un simple chófer, y eso era un golpe del que su ego no se recuperaría fácilmente. Verónica tiró del brazo de Ricardo, susurrando algo con urgencia. Sin decir una palabra más, Adrián se giró hacia Isabella, su expresión suavizándose al instante. Le ofreció el brazo. Vámonos, señorita. Este ambiente no es para usted. Isabella, todavía en estado de shock, tomó su brazo sin dudarlo. Mientras salían del salón, sintió todas las miradas clavadas en ellos, pero por primera vez esa noche, no le importó. Se sentía protegida, a salvo. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de emociones. El silencio en el coche ya no era tenso ni incómodo, era un espacio seguro donde Isabella podía permitirse ser vulnerable. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente empezaron a rodar por sus mejillas. No eran solo por la humillación de Ricardo, sino también por el alivio, la gratitud y la inmensa confusión que sentía. Adrián no dijo nada. Simplemente extendió la mano hacia la guantera, sacó un paquete de pañuelos y se lo ofreció. Su gesto fue tan simple y tan profundamente compasivo que Isabella lloró aún más. Cuando llegaron a su edificio, él aparcó el coche pero no hizo ademán de dejarla salir sola. Apagó el motor, se giró en su asiento para mirarla directamente y esperó pacientemente a que su llanto amainara. La luz de la calle se filtraba en el coche, iluminando su rostro y revelando una preocupación genuina en sus ojos. Lo siento, susurró ella finalmente, secándose las lágrimas. No debí derrumbarme así.
No tiene por qué disculparse, respondió él, su voz grave y suave. Llorar no es una señal de debilidad. Es una señal de que se ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Una vez más, sus palabras la desarmaron. Era como si pudiera ver directamente dentro de su alma y entender exactamente lo que sentía. Salió del coche y le abrió la puerta. Isabella recogió el bajo de su vestido y salió, sintiéndose temblorosa y agotada. Él la acompañó hasta el portal de su edificio, un gesto que iba más allá de sus obligaciones como chófer. Bajo la tenue luz del porche, Isabella se giró para enfrentarlo. Gracias, Adrián, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias por lo que hiciste allí dentro. Nadie había hecho algo así por mí antes. Nadie merece ser tratado así, repitió él, su mirada intensa fija en la de ella. Usted tiene más valor del que ese hombre podrá entender jamás. El espacio entre ellos pareció encogerse. Adrián levantó la mano, dudando por un instante, antes de posarla suavemente en su brazo, justo donde la había tocado antes. Su pulgar trazó un círculo reconfortante sobre su piel. Y por favor, añadió él, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima. Llámeme Adrián. Y permítame llamarla Isabella. Isabella, repitió ella, probando cómo sonaba el permiso. Él asintió lentamente, sus ojos bajaron a sus labios por un instante antes de volver a encontrarse con los suyos. El aire se cargó de una electricidad palpable. Estaban tan cerca que Isabella podía sentir el calor que emanaba de él, podía oler el sutil y limpio aroma de su loción de afeitar mezclado con algo que era únicamente suyo. Sintió un impulso casi irresistible de inclinarse hacia él, de cerrar la distancia que lo separaba. Él pareció sentirlo también, porque su agarre en su brazo se tensó ligeramente y su respiración se hizo un poco más profunda. El momento se alargó, cargado de posibilidades no dichas. Pero entonces, como si despertara de un trance, Adrián soltó su brazo y dio un paso atrás, restableciendo la distancia profesional. Su expresión volvió a ser la de un hombre en control, aunque Isabella pudo ver un atisbo de conflicto en sus ojos. Que descanse, Isabella, dijo formalmente. La recogeré a la hora de siempre mañana. Y con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso al coche, dejándola en el portal con el corazón latiendo a 1000 por hora y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Adrián? ¿Y por qué un simple chofer había arriesgado su trabajo para defenderla de una manera tan audaz y elocuente? Los días siguientes a la gala transformaron por completo la dinámica entre ellos. Las mañanas ya no comenzaban con un formal buenos días, señorita Torres, sino con un cálido buenos días, Isabella, acompañado de una pequeña sonrisa que suavizaba sus rasgos. Las barreras se habían derrumbado, y el silencio en el coche ahora era reemplazado por conversaciones que fluían con una facilidad sorprendente. Empezaron con temas triviales, la música que a ambos les gustaba, sus lugares favoritos de la ciudad, anécdotas divertidas de la infancia. Isabella descubrió que Adrián tenía un humor seco y agudo que la hacía reír a carcajadas. Él, a su vez, parecía genuinamente interesado en su trabajo, en sus pasiones, en la forma en que su mente creativa funcionaba. Un día, mientras estaban atrapados en el tráfico, él se giró hacia ella. Huele muy bien hoy, Isabella, dijo sin rodeos, su mirada directa y apreciativa. Ese perfume, es como un jardín después de la lluvia. Isabella se sonrojó, sorprendida por el cumplido tan personal. Llevaba una fragancia floral muy sutil que apenas se notaba. Gracias, Adrián. Es mi favorito. Le sienta bien, respondió él, su voz con un matiz ronco que le provocó un escalofrío. Resalta su dulzura, pero también sugiere una fuerza oculta. Como una flor que crece en una grieta del pavimento. Ella se quedó sin palabras. Él no solo le había hecho un cumplido, la había descrito de una manera poética y precisa que nadie había hecho antes. Sentía que él la veía, de verdad la veía. Su amiga Clara no tardó en notar el cambio en ella. ¿Qué mosca te ha picado?, le preguntó durante el almuerzo. Llevas días con una sonrisa tonta en la cara. No me digas que es por el chofer misterioso. Isabella le contó sobre sus conversaciones, sobre los pequeños gestos que él tenía con ella.
Un día le había esperado con su café favorito, un latte de vainilla de una pequeña cafetería artesanal. Otro día, notando su estrés, había desviado la ruta habitual para pasar por un parque lleno de cerezos en flor, solo para que pudiera relajarse unos minutos. Cuidado, Isa, le advirtió Clara, aunque con una sonrisa curiosa. Un chofer que habla como un poeta filósofo y conoce tu pedido de café sin que se lo digas. Eso es material de película romántica o de película de terror. Asegúrate de que no sea un acosador. Isabella se rió, pero la advertencia de su amiga sembró una pequeña semilla de duda. Adrián era encantador, sí, pero también increíblemente reservado sobre su propia vida. Cada vez que ella intentaba preguntarle sobre su pasado, sobre su familia o sobre cómo había terminado trabajando como chofer, él desviaba la conversación con una habilidad magistral. Mi vida es mucho menos interesante que la suya, Isabella. Cuénteme más sobre ese proyecto de diseño en el que está trabajando, decía, y ella, deseosa de compartir sus pasiones con alguien que parecía escuchar de verdad, caía en la trampa. El proyecto del que hablaba Adrián era la nueva gran oportunidad de Isabella. Vega Corp había lanzado un concurso interno para diseñar la interfaz de una nueva aplicación revolucionaria. El ganador no solo recibiría un bono sustancial, sino que también sería ascendido a jefe de proyecto. Para Isabella, era la oportunidad de su vida, la forma de demostrarle a Ricardo, a la señora Garrison y, sobre todo, a sí misma, de lo que era capaz. Se volcó por completo en el trabajo, quedándose hasta tarde en la oficina, dibujando bocetos, perfeccionando cada detalle. Adrián se convirtió en su confidente silencioso durante esas largas noches. En lugar de simplemente esperarla en el aparcamiento, a menudo la esperaba en el vestíbulo, con un termo de té caliente o algo de comer. Se sentaban en los sofás del lobby desierto y ella le mostraba sus diseños en su tablet. Él escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes y ofrecía comentarios que demostraban una comprensión asombrosa del diseño de la experiencia de usuario y de la estrategia de mercado. ¿Has considerado integrar un elemento de gamificación para aumentar la retención de usuarios?, le sugirió una noche, mientras examinaba uno de sus bocetos. ¿Y qué tal si la paleta de colores cambiara sutilmente según la hora del día para reducir la fatiga visual? Isabella lo miraba asombrada. Adrián, ¿cómo sabes todo esto? Son ideas brillantes. ¿Estudiaste diseño? Él sonrió enigmáticamente. Leo mucho. Me interesa cómo funcionan las cosas. Sus interacciones se volvían cada vez más íntimas y atrevidas. Una noche de lluvia torrencial, mientras corrían desde la entrada de la oficina hasta el coche, él la cubrió con su chaqueta. Dentro del vehículo, mientras ella se la quitaba para devolvérsela, sus manos se rozaron. Él no apartó la suya. En su lugar, la cubrió por completo con la suya, sus dedos largos y cálidos entrelazándose con los de ella. Tiene las manos frías, susurró él, su mirada clavada en la de ella, intensa y llena de un anhelo que reflejaba el suyo. El coche se llenó de una tensión eléctrica. Isabella no podía respirar. Quería que se inclinara y la besara, lo deseaba con cada fibra de su ser. Adrián, comenzó a decir, sin saber qué iba a decir a continuación. Isabella, respondió él, su voz era un murmullo profundo. Su rostro se acercó al de ella, sus labios a escasos centímetros. Podía sentir su aliento cálido en su piel. Pero en ese preciso instante, el teléfono de él sonó, rompiendo el hechizo. La pantalla se iluminó, mostrando un nombre, Javier. Adrián se apartó bruscamente, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Su rostro se endureció y contestó la llamada con un tono completamente diferente, frío y autoritario. Dime. ¿Estás seguro? Entendido. Convoca una reunión de la Junta para mañana a primera hora. Quiero un informe completo de la auditoría en mi escritorio. Y Javier, asegúrate de que nadie de la división de adquisiciones se entere de esto hasta que yo dé la orden. Isabella lo escuchaba, paralizada. ¿Junta directiva? ¿Auditoría? ¿División de adquisiciones? Esas no eran las palabras que usaría un chofer. Cuando colgó, evitó mirarla. El ambiente había cambiado por completo.
La intimidad había sido reemplazada por un muro de secretismo. Lo siento, dijo él, con un tono formal que no había usado en semanas. ¿Problemas en el trabajo?, se atrevió a preguntar ella. Algo así, respondió él de forma cortante, poniendo el coche en marcha. El resto del camino fue en un silencio tenso e incómodo. Isabella no entendía nada. ¿Quién era ese hombre? Un momento era un confidente tierno y poético, y al siguiente, un hombre de negocios implacable que hablaba de juntas directivas. Mientras tanto, en Vega Corp, los rumores sobre el incidente de la gala se habían extendido como la pólvora. La historia del chofer que había puesto en su sitio al arrogante Ricardo Montes se había convertido en una leyenda de oficina. Isabella notó que la gente la miraba de forma diferente, algunos con renovado respeto, otros con curiosidad. La señora Garrison incluso la llamó a su despacho. Torres, dijo, mirándola por encima de sus gafas. He oído lo que pasó en la gala. Aunque la intervención de su chofer fue poco ortodoxa, debo admitir que admiro su temple. No deje que nadie la subestime en esta empresa. Fue lo más parecido a un cumplido que Isabella había recibido de ella. Pero el incidente también tuvo consecuencias no deseadas. Ricardo Montes, humillado públicamente, no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Era vengativo y tenía influencias. Aunque Isabella estaba demasiado absorta en su proyecto y en su confusa relación con Adrián para notarlo, Ricardo ya había empezado a mover sus hilos. Utilizó sus contactos para averiguar todo lo que pudo sobre el proyecto en el que Isabella trabajaba. Descubrió que era su gran oportunidad y decidió que se la arrebataría. La noche antes de la presentación final, Isabella estaba dando los últimos retoques a su trabajo. Había creado algo de lo que estaba inmensamente orgullosa. Era innovador, elegante y funcional. Estaba segura de que tenía posibilidades de ganar. Guardó el archivo final en un pendrive y también en la nube de la empresa, exhausta pero satisfecha. Adrián la llevó a casa. A pesar de la extraña llamada de la otra noche, su relación había vuelto a una normalidad cálida, aunque la pregunta sobre su identidad seguía flotando en el aire. Esa noche, él pareció notar su mezcla de emoción y nerviosismo. Va a hacerlo genial mañana, Isabella, le dijo cuando se despidieron en su puerta. Ha trabajado más duro que nadie. Cree en ti misma y en tu trabajo. Sus palabras le dieron la confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, Isabella llegó a la oficina sintiéndose optimista por primera vez en mucho tiempo. Adrián le había deseado suerte con una mirada que valía más que 1000 palabras. Entró en la sala de conferencias donde se realizarían las presentaciones y conectó su pendrive al proyector. Pero cuando abrió la carpeta, su corazón se detuvo. Estaba vacía. No puede ser, murmuró, con el pánico apoderándose de ella. Intentó acceder a la nube de la empresa. Buscó su archivo. No estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Un sudor frío le recorrió la espalda. Meses de trabajo, de noches sin dormir, de sueños, borrados. Sabía, con una certeza helada, quién estaba detrás de esto. Ricardo. Había encontrado la manera de sabotearla, de destruirla profesionalmente para vengar su ego herido. La señora Garrison la miró con impaciencia. Torres, ¿está lista? Es su turno. Isabella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de desesperación. Mi archivo, no está. Ha desaparecido. Las miradas de lástima y los murmullos de sus competidores llenaron la sala. Se sentía completamente derrotada, humillada de una manera mucho más profunda y cruel que en la gala. Esa tarde, sentada en el coche de Adrián, no pudo contenerse. Se derrumbó por completo, sollozando desconsoladamente, contándole entre hipidos lo que había sucedido. Le contó sobre su trabajo, sobre sus esperanzas y sobre cómo todo se había desvanecido en un instante. Adrián escuchó en silencio, su rostro era una máscara de piedra. Pero Isabella pudo ver cómo sus nudillos se volvían blancos mientras agarraba el volante. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella en el retrovisor, no mostraban lástima, sino una furia helada, una ira fría y calculadora que la asustó. Cuando terminó de hablar,
él aparcó el coche en una calle tranquila. Se giró hacia ella, y por primera vez, la vio como la mujer desesperada que era en ese momento. ¿Estás segura de que fue él? Ricardo Montes, preguntó, su voz era peligrosamente baja. Isabella asintió, incapaz de hablar. Él sacó su teléfono. No marcó un número, sino que abrió una aplicación de mensajería segura. Escribió un mensaje rápido, sus pulgares moviéndose con una velocidad y precisión letales. El mensaje era corto y críptico: Javier. Investiga una brecha de seguridad en los servidores de Vega Corp. Quiero saber quién accedió a los archivos del proyecto Fénix en las últimas 24 horas. Moviliza al equipo de cibernética. Y consígueme todo lo que tengas sobre Ricardo Montes. Sus negocios, sus socios, sus deudas, todo. Quiero que lo entierres. Cerró el teléfono y lo guardó. Luego, se giró hacia Isabella. Su expresión ya no era furiosa, sino llena de una determinación de acero y una ternura que la envolvió como un manto. Le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella con una posesión protectora. Esto no ha terminado, Isabella, dijo, su voz resonando con una autoridad absoluta. Te juro que ese hombre pagará por lo que te ha hecho. Y tú vas a tener la oportunidad que te mereces. Confía en mí. Isabella lo miró, perdida en la intensidad de sus ojos miel. No sabía cómo, no sabía por qué, pero en el fondo de su corazón destrozado, le creyó. En ese momento, no le importaba si era un chófer, un espía o un rey disfrazado. Solo sabía que era el hombre que estaba a su lado en su peor momento, y eso era todo lo que importaba. Pero no podía ni empezar a imaginar la magnitud del poder que Adrián estaba a punto de desatar en su nombre, un poder que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta apenas comenzaba. Las palabras de Adrián resonaron en el pequeño y lujoso espacio del coche, creando un santuario en medio del caos que era la vida de Isabella. Confía en mí. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto encontrándose con la ardiente intensidad de los suyos. No había en él ni rastro de duda, solo una certeza de hierro que parecía capaz de mover montañas. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible. En ese instante, le entregó su confianza a ese hombre enigmático, a su chófer, cuyo toque en su mano era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Él sostuvo su mano durante todo el trayecto hasta su casa, un gesto de posesión y consuelo que le transmitía una fuerza que no sabía que necesitaba. Cuando llegaron a su edificio, él no la soltó. Apagó el motor y se quedó en silencio, simplemente sujetando su mano, dejando que el tiempo pasara y que ella recuperara el aliento. Finalmente, con una delicadeza que contradecía la furia que había visto en sus ojos momentos antes, él llevó la mano de ella a sus labios y depositó un beso suave en sus nudillos. Mañana será un nuevo día, Isabella. Y las cosas empezarán a cambiar. Te lo prometo. Ella bajó del coche como en un sueño, sintiendo todavía el calor de sus labios en su piel. Esa noche, por primera vez desde la ruptura con Ricardo, Isabella no se sintió sola en su lucha. Se durmió aferrada a una promesa hecha por un hombre del que apenas sabía nada, pero en quien, extrañamente, creía más que en nadie en el mundo. A la mañana siguiente, el miedo volvió a apoderarse de ella. Tenía que ir a la oficina y enfrentarse a la humillación. Esperaba ser despedida, o como mínimo, recibir una reprimenda monumental por parte de la señora Garrison. Cuando Adrián llegó, su rostro era impasible como de costumbre, pero sus ojos la buscaron con una preocupación palpable. «Buenos días, Isabella», dijo en voz baja. «¿Cómo te sientes?» «Como si fuera a mi propia ejecución», respondió ella con una risa amarga. Durante el trayecto, él rompió el silencio. «Independientemente de lo que ocurra hoy en esa oficina, quiero que sepas que esto no define tu carrera. Tu talento es innegable. Cualquiera que no pueda verlo es un necio». El apoyo incondicional en su voz era un bálsamo para su alma herida. Le dio el valor para entrar en el edificio de Vega Corp con la cabeza en alto. Tal y como esperaba, la señora Garrison la llamó a su despacho a primera hora. Isabella entró preparada para lo peor.
La mujer la miró por encima de sus gafas de diseño, su expresión era indescifrable. Torres, comenzó, con su tono gélido habitual. El fiasco de ayer fue inaceptable. Sin embargo, hizo una pausa y cogió una tablet de su escritorio. He revisado los registros de acceso al servidor. Anoche, después de que usted se fuera, hubo un acceso no autorizado a su carpeta de proyecto desde una IP externa a la empresa. Y curiosamente, esa misma IP también accedió a los archivos de otros dos finalistas, realizando pequeñas pero dañinas modificaciones. El departamento de TI está investigándolo como un sabotaje a gran escala. Isabella se quedó boquiabierta. ¿Ricardo había saboteado a otros también? ¿O era esta la mano de Adrián moviéndose en las sombras para protegerla? Considerando esto, continuó la señora Garrison, y tu historial impecable hasta la fecha, he decidido darte otra oportunidad. Tienes 48 horas para reconstruir tu presentación. Trabaja desde casa. No quiero que nadie interfiera contigo. Demuéstrame de lo que eres capaz, Torres. No me decepciones. Salió del despacho sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No había sido despedida. Tenía otra oportunidad. Lo primero que hizo fue enviarle un mensaje de texto a Adrián, que había insistido en quedarse cerca por si lo necesitaba. Me han dado 48 horas. Una segunda oportunidad. La respuesta fue casi instantánea. Lo sabía. Estaré abajo en 5 minutos. Te llevaré a casa. Necesitarás concentrarte. Cuando subió al coche, una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez en días. ¿Cómo es posible? ¿Sabotaje a gran escala? Adrián arrancó el coche, sus ojos fijos en la carretera. A veces, cuando un depredador ataca, no es tan cuidadoso como cree. Deja huellas. Parece que su departamento de TI es más competente de lo que pensábamos. Su tono era neutral, pero Isabella sintió que había mucho más en esa historia. No le presionó. En lugar de eso, se permitió sentir una oleada de gratitud. Gracias, Adrián. Sé que de alguna manera tienes algo que ver con esto. Él la miró de reojo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Yo solo te llevé a casa, Isabella. El mérito es de tu reputación. La gente buena se gana segundas oportunidades. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de trabajo febril. Isabella apenas durmió. Se encerró en su apartamento, con tazas de café como combustible y su pasión por el diseño como guía. Reconstruyó su proyecto desde cero, pero esta vez fue mejor. Más audaz. Más innovador. Adrián fue su ancla. A la hora del almuerzo del primer día, sonó su timbre. Al abrir, se lo encontró con 2 bolsas de su restaurante tailandés favorito. No puedes crear magia con el estómago vacío, dijo él simplemente, entrando y dejando la comida en la mesa de la cocina. Come conmigo. Solo 15 minutos de descanso. Comieron juntos, sentados en su pequeño salón, y por primera vez él le habló un poco de sí mismo. Le contó de un viaje que había hecho de joven por el sudeste asiático, describiendo los colores y los olores de los mercados flotantes con una viveza que la transportó allí. Eran pequeñas píldoras de su vida, cuidadosamente seleccionadas, pero para Isabella significaban el mundo. Por la noche, cuando ella estaba a punto de rendirse por el agotamiento, recibió un mensaje suyo. Era un enlace a una lista de reproducción de música clásica barroca. Bach. Bueno para la concentración. Ayuda a organizar los pensamientos. No te rindas. Ya casi lo tienes. Era como si él supiera exactamente lo que necesitaba en cada momento. Su presencia, incluso a distancia, era un apoyo constante. A veces, las conversaciones telefónicas se alargaban más de lo necesario. Me distraes de mi trabajo, le dijo ella una noche, con una sonrisa en la voz, mientras él le contaba una historia divertida para animarla. Ah, sí, respondió él, su voz era una caricia grave a través del teléfono. Pues me temo que es mi intención. Una mente tan brillante como la tuya necesita pequeños recreos, y me ofrezco voluntario para ser tu distracción oficial.
El flirteo era cada vez más evidente, una corriente subterránea que electrizaba cada una de sus interacciones. Deberías tener cuidado, Adrián. Podría acostumbrarme a tener una distracción oficial, replicó ella, sintiendo cómo se sonrojaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado. Ese es el plan, Isabella. Ese es exactamente el plan. 48 horas después, Isabella envió su presentación final. Se sentía vacía, exhausta, pero también orgullosa. Había dado lo mejor de sí misma contra todo pronóstico. Al día siguiente, la junta directiva de Vega Corp se reunió para deliberar. La espera fue una tortura. Para distraerla, Adrián no la llevó a casa directamente después del trabajo. En lugar de eso, condujo hacia las afueras de la ciudad, subiendo por una carretera sinuosa hasta un mirador con vistas espectaculares. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pensé que necesitabas un poco de perspectiva, dijo él, apagando el motor. Salieron del coche y se apoyaron en la barandilla, contemplando la ciudad extendida a sus pies. El aire era fresco y olía a pino. Es precioso, susurró Isabella. A veces, dijo él, mirándola a ella en lugar del paisaje, nos centramos tanto en el edificio en el que estamos atrapados que olvidamos que hay un mundo entero ahí fuera. Ganes o pierdas, tu vida es mucho más grande que ese proyecto, Isabella. Lo sé, pero, siento que es mi única oportunidad para demostrar lo que valgo. Ya lo has demostrado. Te lo demostraste a ti misma. Te levantaste después de que te derribaran y luchaste. Eso es más valiente que ganar cualquier premio. Él se acercó a ella, el espacio entre ellos desapareciendo. Levantó la mano y apartó un mechón de pelo que el viento había soplado sobre su cara. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero que envió una descarga por todo su cuerpo. Eres la mujer más fuerte que he conocido, susurró él, su mirada bajando a sus labios. Isabella contuvo la respiración. Su corazón martilleaba en su pecho. Podía sentir el calor que emanaba de él, verlo en la oscuridad creciente de sus pupilas. Se inclinó hacia él, un movimiento instintivo, cerrando los ojos. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando el teléfono de ella sonó, un sonido estridente que rompió el momento mágico. Era la señora Garrison. Con mano temblorosa, Isabella contestó. Señorita Torres, dijo la voz sin emoción. La Junta ha tomado una decisión. Su proyecto ha sido elegido. Unánimemente. Felicidades, es la nueva jefa del proyecto Fénix. Su bono y los detalles de su ascenso estarán en su correo electrónico mañana. Buen trabajo. Isabella se quedó sin aliento, el teléfono todavía en su oreja. ¿Isabella? ¿Qué pasa?, preguntó Adrián, su voz llena de tensión. He ganado, susurró ella, mirándolo con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas de incredulidad y alegría. Adrián, he ganado. Una enorme sonrisa transformó el rostro de Adrián. Antes de que pudiera procesarlo, él la rodeó con sus brazos y la levantó del suelo, girando con ella en un abrazo exuberante y triunfante. Isabella se rió, una risa pura y feliz, aferrándose a sus hombros anchos, sintiéndose por un momento como si pudiera volar. Cuando él la bajó, sus rostros quedaron muy cerca. La euforia del momento borró todas las barreras. Ya no había chofer y empleada, solo un hombre y una mujer compartiendo una victoria. Te lo dije, murmuró él, su aliento cálido en sus labios. Lo sabía. Y entonces la besó. No fue un beso suave y tentativo. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de toda la tensión y el anhelo que habían estado conteniendo durante semanas. Sus labios se amoldaron a los de ella con una certeza posesiva, sus manos ahuecaron su rostro como si fuera lo más preciado del mundo. Isabella le devolvió el beso con la misma intensidad, sus brazos rodeándole el cuello, sus dedos enredándose en su pelo. Era un beso que lo decía todo, gratitud, admiración, deseo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Adrián, comenzó a decir ella, su mente un torbellino. No digas nada,
la interrumpió él suavemente. Solo disfruta de este momento. Te lo has ganado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ricardo Montes recibía una llamada. Era de uno de sus contactos en el departamento de T de Vega Corp. No sé cómo lo ha hecho, pero la chica ha ganado. Y lo que es peor, la investigación sobre el sabotaje se está intensificando. Están hablando de contratar a una empresa de ciberseguridad externa. Una de las mejores. Se llaman Argo Solutions. Ricardo sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Argo Solutions era una firma de seguridad casi mítica, dirigida por un propietario anónimo y conocido por ser implacable y nunca fallar. Eran los lobos que las corporaciones soltaban cuando querían sangre. Esto no puede estar pasando, siseó, terminando la llamada. Su victoria temporal se había convertido en una pesadilla. No solo no había destruido a Isabella, sino que ahora ella estaba en una posición de poder y él corría el riesgo de ser expuesto. Su humillación en la gala, la victoria de Isabella, todo estaba conectado, y empezó a sospechar que el chofer no era una simple coincidencia. La semana siguiente, Isabella asumió su nuevo rol. Se mudó a una oficina de verdad, con paredes de cristal y vistas a la ciudad. Lideraba un equipo y, por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Adrián continuaba siendo su chofer, una extraña dualidad en su nueva vida. Eran profesionales durante el día, pero sus trayectos en coche se convirtieron en su refugio, llenos de conversaciones íntimas y roces de manos que se prolongaban más de lo necesario. Él parecía disfrutar de esa dinámica secreta. Me gusta verte así, jefa, le dijo un día con una sonrisa pícara, mientras la observaba caminar con confianza hacia el edificio. El poder te siente increíblemente bien. Me pregunto cómo te sentaría en otras situaciones. Isabella se sonrojó hasta la raíz del pelo, lanzándole una mirada de advertencia juguetona antes de salir del coche, con una risa nerviosa escapándose de sus labios. Sabía que estaba jugando con fuego, que su relación era inapropiada y complicada, pero no podía evitar sentirse atraída por ese hombre que era un oasis de calma en su exterior y un volcán de pasión por dentro. Una tarde, Adrián recibió un mensaje en su aplicación segura. Era de Javier. Contenía un archivo de video y un texto: lo tenemos. El idiota usó el wifi de una cafetería al otro lado de la calle de Vega Corp para entrar en los servidores. Aquí está la grabación de seguridad de la cafetería. Cara y hora coinciden con los registros del servidor. Y hay más. Hemos profundizado en las finanzas de Montes. Está hasta el cuello de deudas de juego. Desvió fondos de la empresa de su padre. Si esto sale a la luz, está acabado no solo profesionalmente, sino penalmente. Adrián abrió el archivo de video. Allí estaba, inconfundiblemente, Ricardo Montes, sentado en una esquina de la cafetería, con su portátil abierto, en el momento exacto en que los archivos de Isabella habían sido borrados. La prueba era irrefutable. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en los labios de Adrián. La hora de la venganza había llegado. Esa noche, en lugar de llevar a Isabella directamente a su casa, se desvió. Hay algo que tienes que ver, dijo. Su tono era serio. La llevó a un edificio de oficinas elegante y anónimo en el distrito financiero. Espérame aquí un momento. Isabella observó, confundida, cómo él entraba en el edificio. 10 minutos después, él regresó. No dijo nada, simplemente volvió a poner el coche en marcha. A las pocas manzanas, pasaron por un exclusivo club nocturno. En la entrada, bajo los focos, había un enjambre de periodistas y coches de policía. Sacaban a un hombre esposado. Un hombre pálido y aterrorizado. Era Ricardo. Adrián, ¿qué está pasando?, preguntó Isabella, con el corazón en un puño. Adrián detuvo el coche al otro lado de la calle, dándole una visión perfecta del espectáculo. La justicia, Isabella. Los socios de Ricardo acaban de recibir un correo electrónico anónimo con pruebas irrefutables de su fraude y malversación. Y al parecer, uno de ellos ha decidido que no quería hundirse con él y ha llamado a las autoridades. Isabella lo miraba, asombrada y un poco asustada. El poder que él manejaba era inmenso.
Había destruido a Ricardo Montes en cuestión de días, sin despeinarse, moviendo hilos invisibles desde el asiento del conductor de un coche de lujo. «Fuiste tú», susurró ella. «Todo esto». Él giró la cabeza para mirarla, la luz de neón de la calle bailando en sus ojos. Su expresión era letalmente seria. «Le dije que pagaría. Yo siempre cumplo mis promesas». Condujo hasta el apartamento de ella en silencio. La tormenta de emociones dentro de Isabella era abrumadora. Se sentía reivindicada, pero también intimidada. Antes de que pudiera salir del coche, él la detuvo, tomando su mano. «No te asustes, Isabella. Este poder, nunca lo usaría contra ti. Solo para protegerte». «¿Quién eres, Adrián?», preguntó ella finalmente, la pregunta que había estado ardiendo en su interior durante semanas. «¿Por qué un chofer puede hacer todo esto?». Él suspiró, una expresión de cansancio y vulnerabilidad cruzando su rostro por primera vez. «Es complicado. Prometí que lo sabrías todo, pero aún no es el momento. Hay cosas que debo arreglar primero. Pero te diré esto», se inclinó hacia ella, su voz un murmullo íntimo y sincero. «La parte de mí que conduce este coche, la parte que te trae café y escucha tus problemas, la parte que se está enamorando desesperadamente de ti, esa es la parte más real de mí que ha existido en años». La confesión la dejó sin aire. «¿Enamorando de mí?». «Desde el primer día que te vi», admitió él, su pulgar acariciando la piel sensible de su muñeca. «Vi el fuego en tus ojos, la ambición, la bondad. Eres todo lo que ese mundo corrupto del que intento escapar no es. Eres mi norte, Isabella». Las lágrimas asomaron a los ojos de ella, esta vez de pura emoción. Sin pensarlo dos veces, se inclinó y lo besó de nuevo, un beso tierno, lleno de gratitud y una creciente certeza de que ella también se estaba enamorando de él, fuera quien fuese. Él le devolvió el beso, y luego se apartó suavemente. «Tengo que irme. Mañana tenemos un día importante. El lanzamiento oficial de tu proyecto. El CEO de Vega Corp quiere conocer a la nueva estrella de la compañía». Isabella frunció el ceño. «¿El CEO? Nadie lo ha visto nunca. Es como un fantasma». «El señor Vega». «Bueno», dijo Adrián, con un brillo misterioso en sus ojos mientras arrancaba el motor. «Digamos que he oído que ha decidido que mañana es un buen día para hacer finalmente una aparición pública». Dejó a Isabella en su puerta con esa frase enigmática, sintiendo que la revelación final estaba cerca. Sabía que al día siguiente, su vida cambiaría de nuevo, de una manera que ni siquiera podía empezar a imaginar. El hombre que le había robado el corazón tenía un último secreto que revelar, y ese secreto era el dueño de todo. La mañana del lanzamiento oficial del proyecto Fénix, Isabella se despertó con una mezcla de nerviosismo electrizante y una dulce anticipación. Hoy era el día en que su creación se presentaría al mundo, pero más que eso, era el día en que esperaba obtener respuestas. Las enigmáticas palabras de Adrián sobre la aparición del misterioso CEO de Vega Corp, el señor Vega, habían resonado en su cabeza toda la noche. ¿Por qué aparecería justo ahora? ¿Y qué tenía que ver Adrián con todo ello? Se vistió con un traje sastre de un elegante color crema que había comprado con una parte de su bono. Se sentía poderosa, segura de sí misma. Cuando Adrián llegó, notó una tensión diferente en él. Su profesionalismo era una fina capa sobre una emoción que no pudo identificar del todo. Le abrió la puerta, y sus dedos rozaron los de ella, una costumbre que se había convertido en su saludo secreto. «¿Lista para hacer historia, jefa?», preguntó él, su voz era un murmullo bajo y cargado de orgullo. «Más que nunca», respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza por más de una razón. El viaje a la oficina fue extrañamente silencioso. Adrián parecía perdido en sus pensamientos. Justo antes de llegar, detuvo el coche a una manzana de la entrada de Vega Corp. Se giró en el asiento para mirarla por completo. Sus ojos miel eran serios, profundos, como si buscaran algo en el fondo de su alma. «Isabella», comenzó, su voz grave. «Pase lo que pase hoy, después de la presentación, quiero que recuerdes lo que te dije anoche. Todo lo que siento por ti es real.
La persona que has llegado a conocer, ese soy yo. El verdadero yo. Adrián, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Solo prométemelo, insistió él, tomando su mano con firmeza. Prométeme que me escucharás. Que me dejarás explicarte todo antes de juzgarme. Ella lo miró, viendo la vulnerabilidad en la mirada de ese hombre tan fuerte. Te lo prometo, susurró ella. Él asintió, soltó su mano y su rostro volvió a ser la máscara impasible del chofer. Llegamos, señorita Torres. Mucha suerte. El evento de lanzamiento se celebró en el auditorio principal de Vega Corp. Estaba lleno de periodistas, inversores y los empleados más importantes de la compañía. Isabella estaba tras el escenario, repasando sus notas, cuando la señora Garrison se le acercó. Buen día, Torres. Está magnífica. Le informo que el señor Vega ha llegado. Ocupará un asiento en la primera fila. Intente no ponerse nerviosa. Isabella sintió que se le secaba la boca. El legendario fundador y CEO, el hombre del que todos hablaban pero nadie había visto, estaba a solo unos metros de ella. Su presentación fue un éxito rotundo. Habló con pasión y confianza, explicando cada característica de la aplicación, el fruto de sus noches en vela. El público estaba cautivado. Cuando terminó, una atronadora ovación llenó la sala. Con una sonrisa radiante, bajó del escenario. Mientras lo hacía, sus ojos recorrieron la primera fila. Y entonces su mundo se detuvo. Sentado en el centro, aplaudiendo lentamente con una pequeña sonrisa en sus labios, había un hombre. Un hombre impecablemente vestido con un traje de diseño italiano que costaba más que su coche. Un hombre con un aura de poder y autoridad inconfundible. Un hombre que conocía muy bien. Era Adrián. El corazón de Isabella pareció dejar de latir. El aire abandonó sus pulmones. No podía ser. Era una alucinación, un truco de la luz. Pero no lo era. Él se levantó y caminó hacia ella mientras la multitud se apartaba a su paso, murmurando con asombro y reverencia. El silencio cayó sobre el auditorio. Se detuvo frente a ella. Ya no era Adrián, el chofer. Era Adrián Vega, el multimillonario enigmático, el dueño de todo. Felicidades, Isabella, dijo, su voz era la misma voz grave y familiar que la había consolado y la había hecho reír, pero ahora resonaba con el poder de un rey en su castillo. Sabía que lo harías. Ella solo pudo mirarlo, con la boca abierta, incapaz de formular una palabra. La traición, la confusión, el shock, todo se arremolinaba en su interior. La señora Garrison se acercó, su rostro era una mezcla de asombro y comprensión. Señor Vega, no sabíamos. Era precisamente esa la idea, Ellen, la interrumpió él sin apartar la mirada de Isabella. Se giró hacia el público. Permítanme presentarles a Isabella Torres. El brillante futuro de esta compañía. Y a mí, para aquellos que aún no lo han adivinado. Soy Adrián Vega. Ha sido un placer conocer el funcionamiento de mi empresa desde una nueva perspectiva. Sin decir más, tomó suavemente el brazo de Isabella. Necesitamos hablar, le susurró al oído, y la guió a través de la multitud atónita, fuera del auditorio y hacia el ascensor privado que conducía al último piso, a la oficina del CEO. El viaje en ascensor fue el silencio más largo y tenso de la vida de Isabella. Ella se había apartado de él, pegándose a la pared opuesta. Lo miraba como si fuera un completo extraño. El uniforme de chofer había desaparecido, pero seguía siendo el mismo hombre y a la vez no lo era en absoluto. Tú, logró decir finalmente, su voz temblaba de ira y dolor. Tú me mentiste. Todo fue una mentira. No, Isabella. No todo, dijo él, su rostro lleno de pesar. Por favor, déjame explicarte. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una oficina impresionante. Era enorme, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Era el despacho de un hombre que poseía el mundo. Isabella entró, sintiéndose pequeña e insignificante.
Se giró para enfrentarlo, con los brazos cruzados, una barrera contra él, contra la abrumadora realidad de su engaño. ¿Explicarme qué, Adrián? ¿O debería llamarte señor Vega? ¿Que todo esto fue un juego para ti? ¿El millonario aburrido que decide jugar a ser pobre por un tiempo? ¿Fui yo tu entretenimiento? La pobre chica trabajadora a la que decidiste rescatar. No, su voz resonó en la oficina. Nunca fue así. Nunca fuiste un juego. Fuiste lo único real en mi vida en mucho tiempo. Respiró hondo, pasándose una mano por el pelo, un gesto de frustración que Isabella reconoció. Heredé esta empresa cuando mi padre murió hace 2 años. Me vi lanzado a un mundo de juntas directivas, de traiciones, de gente que solo me sonreía por mi apellido y mi cuenta bancaria. Estaba rodeado de aduladores y tiburones. No confiaba en nadie. Escuché rumores de corrupción dentro de la empresa, de gente que solo se preocupaba por sus propios intereses. Quería saber la verdad. Quería conocer a la gente que realmente hacía que Vega Corp funcionara, no a los ejecutivos que solo sabían de hojas de cálculo. Así que se te ocurrió la brillante idea de disfrazarte de chofer, espetó ella con sarcasmo. Fue una idea de Javier, mi jefe de seguridad y el amigo en el que más confío. Parecía una locura, pero era la única manera de observar sin ser observado. Llevaba 6 meses haciéndolo, llevando a diferentes ejecutivos, escuchando, aprendiendo. Era un trabajo monótono, deprimente, hasta que me asignaron a ti. Dio un paso hacia ella. Ella retrocedió. El primer día que te vi, saliste del edificio de tu apartamento con una determinación en tu mirada que me cautivó. Te vi luchar en un entorno que no te valoraba. Te escuché suspirar de frustración en la parte trasera del coche. Vi tu talento, tu bondad, tu fuerza. Y me enamoré de la mujer, Isabella, no de la empleada. Me enamoré, me usaste esa palabra, dijo ella, su voz se quebró. ¿Cómo puedo creerte? Me ocultaste la verdad más importante sobre ti. ¿Qué más es mentira? Mis sentimientos por ti nunca lo fueron, insistió él, su voz llena de una sinceridad desesperada. Todo lo que te dije, cada consejo, cada cumplido, todo venía de mí. Lo que pasó en la gala, Ricardo, no planeé nada de eso. Pero cuando te vi herida, reaccioné. No como el CEO, sino como un hombre que quería proteger a la mujer que le importaba. El poder que usé para ayudarte no era el del señor Vega, era el poder de Adrián, el hombre que no podía soportar verte sufrir. Pero me dejaste creer que eras alguien que no eras, lloró ella. Me sentí conectada a ti, a Adrián el chofer. Sentí que éramos iguales, que nos entendíamos. Pero tú estabas mirándome desde tu pedestal de $1.000 millones todo el tiempo. Te estabas riendo de mí. Jamás me reí de ti. Te admiraba, replicó él, su voz se elevó por la frustración. ¿Crees que fue fácil para mí? Ver al hombre que eras, Ricardo, tratarte como si no valieras nada, sabiendo que yo no era mucho mejor porque te estaba mintiendo. Cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande y más pesada. Quería decírtelo 1000 veces, especialmente después de que nos besamos. ¿Pero cómo? Hola, Isabella, ¿la persona de la que te estás enamorando es en realidad tu jefe multimillonario? ¿Habrías creído algo de lo que te dijera después de eso? Estaba atrapado. Quería que ganaras el proyecto por ti misma, sin mi influencia. Y lo hiciste. El argumento tenía sentido, pero el corazón de Isabella estaba demasiado herido para aceptarlo. Se sentía como una tonta. Todos esos momentos íntimos, él sabía que era el dueño de todo. Cuando se preocupaba por su alquiler, cuando hablaba de sus sueños, él la observaba desde un universo diferente. La intimidad había sido una ilusión. Necesito irme, dijo ella, su voz era un susurro hueco. No puedo procesar esto ahora. Se dirigió hacia el ascensor. Isabella, por favor, no te vayas así, le suplicó él, siguiéndola. La tomó del brazo, con la misma suavidad con la que lo había hecho la noche de la gala. Hablemos. Cena conmigo esta noche.
Dame una oportunidad para demostrarte que el hombre del que empezaste a sentir algo existe de verdad, más allá de los trajes y los títulos. Ella se liberó de su agarre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. El hombre del que empecé a sentir algo era mi igual. Un hombre amable que conducía un coche. Este hombre, dijo, señalando a su alrededor, a la oficina, a su traje caro, este hombre es mi jefe. Y me ha mentido desde el día en que lo conocí. No sé cómo se puede construir algo sobre eso. Adiós, señor Vega. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolo solo en su palacio de cristal, con una expresión de devastación en su rostro. Los días que siguieron fueron un infierno para ambos. Isabella se volcó en su trabajo, utilizando su nueva posición como una coraza. Era profesional, eficiente, brillante. Lideró su equipo con una autoridad natural que impresionó a todos. Pero por dentro estaba destrozada. Se sentía vacía. Evitaba a Adrián a toda costa. Se comunicaba con él a través de correos electrónicos y asistentes. Cuando sabía que él estaba en la planta, ella se encerraba en su oficina. Lo veía en las reuniones de la junta a las que ahora asistía, al otro lado de la larga mesa de caoba. Sus miradas se cruzaban, cargadas de anhelo y dolor, antes de que ella desviara la vista. Para Adrián, su victoria se había convertido en cenizas. Había recuperado el control de su empresa, había expuesto a los corruptos y había promovido el verdadero talento. Tenía todo lo que se suponía que quería. Pero había perdido a la única persona que le importaba. La veía desde lejos, floreciendo en el papel que se había ganado, y sentía un orgullo inmenso mezclado con una profunda tristeza. Se había convertido en lo que más odiaba, una de esas personas a las que no podía acercarse de verdad. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, él fue a su apartamento. Llevaba unos vaqueros y una simple camiseta, sin el traje que era su armadura. Isabella abrió la puerta y su rostro se endureció al verlo. ¿Qué haces aquí? No podía más, dijo él, su voz era ronca. Echo de menos hablar contigo, Isabella. Echo de menos a mi amiga. Tu amiga no sabe quién eres, replicó ella, aunque su corazón se estrujaba al verlo tan vulnerable. Quiero arreglar esto. Haré lo que sea. Déjame invitarte a salir. No como tu jefe, sino como Adrián. El hombre que conociste en el coche. Todavía está aquí. De hecho, es más real que nunca gracias a ti. Isabella dudó. El dolor seguía ahí, pero también el recuerdo de sus risas, de su amabilidad, de cómo se sintió segura y valorada a su lado. Se dio cuenta de que lo extrañaba desesperadamente. El silencio se alargó. ¿Sabes lo que más me dolió?, dijo finalmente, su voz más suave. Sentir que yo te contaba todos mis miedos, mis sueños, y yo no sabía nada de ti. Sentí que la conexión era unidireccional. Tenías razón. Y lo lamento más de lo que puedas imaginar, dijo él. Pero la conexión era real, Isabella. Por mi parte, lo era todo. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo, si me das la oportunidad. Sin secretos. Sin mentiras. Solo tú y yo. Le tendió una mano. Una cita. Eso es todo lo que pido. Si después de eso todavía quieres que me vaya, lo haré. Te dejaré en paz para siempre. Ella miró su mano extendida. Luego miró a sus ojos, y vio en ellos el mismo anhelo, la misma sinceridad que la había cautivado desde el principio. Una parte de ella, la parte lógica, le gritaba que corriera. Pero su corazón, la parte que lo extrañaba con cada fibra de su ser, le susurraba que se arriesgara. Lentamente, levantó su mano y la puso en la de él. La corriente eléctrica que pasó entre ellos fue tan fuerte como siempre. La sonrisa de alivio que iluminó el rostro de Adrián fue tan brillante como el sol después de una tormenta. No será en un restaurante de lujo ni en una gala, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Te llevaré a mi lugar favorito del mundo. El lugar al que voy cuando necesito recordar quién soy realmente. Al día siguiente, un coche la recogió. Pero esta vez, era Adrián quien estaba al volante.
No de un sedán de lujo de la empresa, sino de un viejo todoterreno algo abollado. Llevaba vaqueros y una camisa a cuadros. Parecía relajado, más joven. Condujo durante casi 2 horas, saliendo de la ciudad y adentrándose en el campo, hasta llegar a una pequeña cabaña de madera junto a un lago cristalino. Estaba rodeada de árboles y el único sonido era el canto de los pájaros. «Este es mi santuario», dijo él. «Era de mi abuelo. Vengo aquí desde que era un niño. Aquí, no soy el señor Vega. Soy solo Adrián». Pasaron el día allí. Cocinaron juntos en la pequeña cocina. Caminaron por la orilla del lago, lanzando piedras al agua. Él le habló de su infancia, de la presión de ser el hijo único de un magnate, de cómo la muerte de su padre lo había dejado perdido y solo. Le confesó sus miedos, sus inseguridades, sus sueños de tener una vida más simple. Por primera vez, Isabella vio al hombre detrás del mito. No al jefe, no al millonario, sino al hombre que había sufrido y que anhelaba una conexión real tanto como ella. A medida que el sol se ponía, encendieron una pequeña hoguera cerca del agua. Se sentaron uno al lado del otro, compartiendo una manta, viendo las llamas bailar. «Esto», dijo ella suavemente, rompiendo un cómodo silencio. «Esto es lo que imaginaba que seríamos». Él se giró hacia ella, sus ojos reflejando el fuego. «Esto es lo que podemos ser, Isabella. Siempre. Te juro que si me das una oportunidad, nunca más habrá una torre de cristal entre nosotros. Solo tú y yo. Pero siempre serás mi jefe». «El dueño de todo», susurró ella, la duda persistía. «No. Puedo cambiar eso. Puedo nombrar a un nuevo CEO. Yo puedo tomar un rol en la junta, ser presidente. Hay muchas opciones. Vega Corp es importante para mí, es el legado de mi familia, pero no es más importante que tú. No volveré a perderte». La sinceridad en su voz la desarmó por completo. La mentira había sido grande, pero el amor que sentía por él, que ahora se daba cuenta de que era amor, era aún más grande. Y el hombre que tenía delante, el hombre vulnerable y honesto que le estaba ofreciendo su corazón sin reservas, era el hombre del que se había enamorado. Se inclinó hacia él y lo besó. Esta vez, no hubo desesperación ni sorpresa. Fue un beso lento, tierno, lleno de perdón y de la promesa de un nuevo comienzo. Un beso que sellaba el pasado y abría la puerta al futuro. «De acuerdo, Adrián Vega», susurró ella contra sus labios. «Acepto esa cita. Pero que sepas que tengo pensado que dure toda la vida». Él se rió, un sonido de pura alegría y alivio, y la abrazó con fuerza. «Te amo, Isabella Torres». «Yo también te amo, Adrián». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, supieron que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. El camino sería complicado, lleno de desafíos de un mundo que no entendía su historia, pero mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentarlo todo. Su amor había nacido de una mentira, pero se había forjado en la verdad de sus corazones, una verdad que ahora brillaba más que cualquier imperio. Su nueva vida comenzó esa noche, bajo un manto de estrellas junto al lago. Dejaron atrás los roles de jefe y empleada, de chofer y pasajera, y simplemente se convirtieron en Adrián e Isabella. El viaje de regreso a la ciudad al día siguiente fue completamente diferente. Ya no había una barrera invisible de asientos de cuero entre ellos. Ella se sentó a su lado, en el asiento del copiloto de su viejo todoterreno, con su mano entrelazada con la de él sobre la consola central. Compartieron historias, se rieron y planearon su futuro inmediato. La primera prueba de fuego llegó el lunes por la mañana. Isabella entró en Vega Corp, no en el sedán de lujo de siempre, sino conduciendo su propio coche. Y unos minutos más tarde, Adrián entró, no por la entrada de servicio, sino por la puerta principal. Las miradas y los susurros lo siguieron mientras caminaban juntos hacia el ascensor, con Adrián sosteniendo una taza de café para ella, tal y como solía hacer cuando era solo el chofer. No se escondieron. Se saludaban con una sonrisa cómplice en los pasillos y compartían almuerzos en la cafetería de la empresa, a la vista de todos. La historia se convirtió rápidamente en la comidilla de toda la corporación,
el CEO multimillonario que se había enamorado de su brillante diseñadora mientras trabajaba de incógnito. Algunos lo veían como un cuento de hadas moderno, otros, los más cínicos, lo tildaban de un escándalo de favoritismo. Isabella sintió la presión. Algunos colegas que antes la admiraban ahora la miraban con recelo, como si su éxito no fuera mérito propio sino el resultado de haber casado al jefe. Le dolió, pero Adrián estuvo a su lado en cada paso. Ignóralos, mi amor, le decía por las noches, mientras masajeaba sus hombros tensos en el cómodo sofá del apartamento de ella, que se había convertido en el refugio de ambos. Tú te ganaste tu puesto mucho antes de que yo te besara por primera vez. Tu talento habla por sí mismo. Solo sigue brillando y los dejarás ciegos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Isabella se volcó en el proyecto Fénix con una dedicación feroz. Bajo su liderazgo, el equipo prosperó. La aplicación se lanzó al mercado con un éxito arrollador, superando todas las proyecciones y consolidando a Vega Corp como líder en innovación. Su éxito silenció a la mayoría de los críticos. Nadie podía negar que Isabella Torres era una fuerza a tener en cuenta, con o sin Adrián Vega a su lado. Fiel a su palabra, Adrián comenzó a reestructurar su papel en la compañía. Promovió a la señora Garrison, ahora Ellen para ellos, a la posición de directora de operaciones, reconociendo su lealtad y competencia. Luego, en una reunión de la junta que dejó a todos atónitos, anunció que dejaría el cargo de CEO para asumir el de presidente de la junta. Nombró a un nuevo CEO, un veterano de la industria conocido por su integridad. Mi lugar ya no está en la gestión del día a día, explicó Adrián a Isabella una noche. Mi lugar está a tu lado. Como presidente, puedo guiar la visión de la empresa sin estar atrapado en la Torre de Marfil. Y lo más importante, me da la libertad de ser simplemente Adrián, tu compañero. Su relación floreció lejos de las miradas curiosas de la oficina. Se mudaron juntos a una casa hermosa pero no ostentosa en un barrio tranquilo, una casa que se sentía como un hogar, no como una declaración de riqueza. Los fines de semana los pasaban en la cabaña junto al lago, pescando, haciendo senderismo o simplemente leyendo junto al fuego. Reconstruyeron su conexión desde la verdad, compartiendo cada secreto, cada miedo y cada sueño. Unos 6 meses después de su reconciliación, durante una escapada de fin de semana a la cabaña, Adrián llevó a Isabella a la orilla del lago al atardecer, al mismo lugar donde se habían besado de verdad por primera vez. El cielo estaba teñido de los mismos colores anaranjados y púrpuras. Isabella, comenzó él, su voz temblaba ligeramente, algo que ella nunca le había oído hacer. La tomó de las manos. Hace casi un año, en este mismo lugar, me salvaste. Estaba perdido en un mundo que no sentía como mío, y tú me mostraste lo que era real. Me enseñaste a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Cada día contigo es un regalo que no sabía que merecía. Se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Mi mentira casi nos destruye, pero nuestro amor demostró ser más fuerte que cualquier engaño. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo una verdad contigo, una verdad llena de risas, apoyo y un amor incondicional. Isabella Torres, la mujer más brillante, fuerte y hermosa que he conocido, ¿quieres casarte conmigo? Ella sollozaba, incapaz de hablar, pero asintió con fervor, extendiendo su mano temblorosa. Él le deslizó el anillo en el dedo, un diamante elegante y sencillo que reflejaba la luz del sol poniente. Se puso de pie y la besó, un beso lleno de la promesa de un paraíso encontrado. Se casaron unos meses después, en una ceremonia íntima en esa misma cabaña, rodeado solo por su familia más cercana y amigos, incluida una Clara llorosa y una Ellen Garrison sonriente. No hubo prensa, no hubo ostentación. Solo amor y autenticidad. Los años que siguieron fueron una sinfonía de felicidad. Isabella continuó su brillante carrera en Vega Corp, convirtiéndose finalmente en la jefa del departamento de innovación. Adrián prosperó en su papel de presidente, guiando a la empresa hacia un futuro más ético y humano. Su amor, lejos de disminuir, se profundizó con el tiempo. Descubrieron que su mayor alegría no estaba en los logros profesionales, sino en los momentos simples, cocinar la cena juntos,
ver una película abrazados en el sofá, o simplemente sentarse en silencio junto al lago. Sabiendo que habían encontrado a su alma gemela. Un par de años después de su boda, llegó una nueva alegría a sus vidas. Isabella dio a luz a una hermosa niña, a la que llamaron Lía, que tenía los ojos miel de su padre y la sonrisa decidida de su madre. Y un año después, llegó un niño, Mateo, con el pelo castaño de Isabella y la calma observadora de Adrián. La casa se llenó de risas de niños, de juguetes esparcidos por el suelo y de un amor tan palpable que casi se podía tocar. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el jardín, Isabella y Adrián los observaban desde el porche, con los brazos alrededor del otro. «Mira lo que hemos construido», susurró Isabella, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Quién iba a decir que el chófer gruñón y la diseñadora estresada acabarían así? Adrián la besó en la frente. «Yo lo sabía», dijo con una sonrisa. «Desde el primer día que te vi, supe que eras mi destino. Solo tuve que tomar la ruta más larga y complicada para llegar a ti». Ella se rió, un sonido lleno de felicidad. La humillación de su ex, la mentira que casi lo separa, todo parecía una vida lejana. Habían superado las adversidades, no con dinero ni poder, sino con perdón, confianza y un amor que había demostrado ser el verdadero dueño de todo. Se quedaron allí, viendo a sus hijos jugar mientras el sol se ponía, dos personas que se habían encontrado de la manera más improbable, un recordatorio viviente de que, a veces, los mayores secretos pueden conducir a las verdades más hermosas y a un amor que realmente vale más que cualquier imperio. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.